Bienvenidos de nuevo después de la pausa. Agradezco a todo el mundo si pueden ir tomando asiento. Soy Ana Martín, decana de Zamora. Voy a ejercer la tarea de presentar esta extraordinaria mesa de la instrumentalización de los menores en los procesos de familia, perspectivas y soluciones. No puedo, en mi pequeña intervención, no puedo más que inicialmente dar las gracias y dar la enhorabuena a los colegios de la abogacía de Málaga, a Salvador, su decano, a Flor, la vicedecana, y a todo el equipo, a la Junta de Gobierno y a todo el equipo que está detrás, al Colegio de Antequera, Luis, al Colegio de la Abogacía de Barcelona y también al de Madrid, Jesús y Eugenio, que hoy desafortunadamente no han podido venir por cumplir con otros cometidos profesionales. Y desde luego tengo que dar la enhorabuena a Plataforma Familia y Derecho porque este es su tercer congreso y teniendo en cuenta que todavía tiene un recorrido, dijéramos, bastante corto porque llevan solo 4 años, han hecho una tarea absolutamente extraordinaria y desde aquí mi reconocimiento a todos ellos. Tengo el placer hoy de presentar una mesa en la que tenemos como moderador a Juan Pablo González del Pozo, magistrado. Tengo que decir, voy a ser muy breve porque vamos con un poquito de retraso y entonces voy a cortar la intervención. Juan Pablo es magistrado, tengo que decir que ha sido previamente letrado, lo cual siempre nos congratula a los abogados porque así vemos que los magistrados tienen otra perspectiva. Está en un juzgado de familia y capacidad en Madrid, en el 24, si no me equivoco, y posteriormente moderará a las 3 ponentes que tenemos hoy el placer de presentar. La primera de las ponentes, compañera, Paloma Cascales, lleva muchísimos años de profesión dedicada a este tema y nos va a hacer la exposición inicial que aparece dentro de la mesa. La segunda ponente, Sofía Álvarez Vieiter, es psicóloga y lo que me ha remarcado Sofía en el breve momento que hemos tenido para charlar es que además de ser psicóloga disfruta tremendamente con su trabajo y sobre todo se dedica a la infancia, aunque también ve adultos. Y nos va a decir Sofía su visión en este caso. Y en tercer lugar está nuestra magistrada Antonia Roncero García, magistrada de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Sevilla, y Antonia me señalaba como rasgo principal que lleva 31 años como magistrada poniendo sentencias y preocupada desde luego absolutamente por este tema los últimos 11 años precisamente en esta especialidad. Sin más dilación, podéis empezar. Juan Pablo, no sé si quieres decir unas palabras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización por la invitación a tomar parte en este congreso, que ya es el tercero de la asociación. Y en la mesa en la que vamos a intervenir, la que van a intervenir los 3 asistentes, está dedicada a la instrumentalización de los hijos e hijas en el marco de las rupturas de pareja, tanto matrimoniales como no matrimoniales, en las que, como sabéis, es un fenómeno que no se discute la existencia de esta instrumentalización jurídica por parte de los progenitores en los procesos de familia de los hijos. La doctrina científica casi de forma unánime, especialmente tanto la jurídica como la comunidad científica en el mundo de la psicología, está de acuerdo en afirmar que la instrumentalización de los hijos en los procesos de familia es un tipo específico de maltrato infantil y así se cataloga y se conceptúa. Ese fenómeno, desde luego, es un hecho incontrovertido que nadie discute y que tiene una importante implantación en los procesos de familia, especialmente en aquellos procesos de moderada y alta intensidad del conflicto parental entre los progenitores y experimenta en los últimos años un incremento progresivo, casi con un crecimiento geométrico cada año, aunque no existen estadísticas precisas sobre la cuestión, porque esas estadísticas tendrían que provenir
fundamentalmente de los juzgados de familia, juzgados de instancia o juzgados mixtos, como consecuencia de una supervisión específica de la ejecución, que es donde se perciben esos problemas de manera importante. Pero esa estadística digo que no existe, aunque la percepción individual de todos los jueces y conjunta es que efectivamente se está dando un incremento paulatino de ese fenómeno de la instrumentalización. Esa instrumentalización reviste una trascendental importancia porque produce efectos casi devastadores en los niños, niñas y adolescentes, no solo durante la pendencia del proceso, y cuando decimos proceso no nos referimos al primer proceso, separación, divorcio, nulidad, relaciones paterno-filiales, sino a todos los posteriores y a todos los incidentes de ejecución, que también son para las partes procesos en que se ven inmersos. Y durante esos procesos los menores experimentan una clara, como consecuencia de la instrumentalización, una clara inestabilidad emocional que se traduce en estrés, ansiedad, inhibición y en algunos casos incluso reacciones psicosomáticas importantes. Pero no solo la importancia se limita a la pendencia del proceso, también en el crecimiento y desarrollo posterior de los menores tiene una especial relevancia porque es admitido por la comunidad científica psicológica que el tipo de relación afectiva o relación de apego que se establece entre los menores y sus progenitores durante la infancia y la primera adolescencia repercute sin duda en su edad adulta, porque le sirve de modelo o prototipo a seguir en esa edad adulta. De manera que esa instrumentalización de los menores tiene una importante repercusión. Para hablar de este problema, al que vamos a dar un enfoque psicológico, jurídico desde la perspectiva del abogado y judicial desde la perspectiva del juez, vamos a contar en primer lugar con la psicóloga. La señora psicóloga nos hablará en segundo lugar y brevemente, casi de manera telegráfica, porque no va a haber tiempo para más en 15 minutos, sobre los modos, formas y síntomas a través de los cuales puede detectarse la existencia en los menores de esa instrumentalización. En segundo lugar, las distintas formas o modos que puede revestir la instrumentalización en los menores. Denigración de la figura del otro progenitor, manipulación o falta a la verdad por parte de un progenitor, debida implicación en el conflicto por parte de uno de los progenitores, dándole más información de la debida sobre los datos del proceso, en fin, todo tipo de actitudes o conductas tendentes a que uno de los hijos se alíe en el conflicto parental en favor de uno de los progenitores. Finalmente, si hay tiempo, también nos explicará los efectos a corto, medio y largo plazo de esa instrumentalización en los menores y, finalmente, si hay tiempo, que no lo creo, la forma de revertir esa instrumentalización si es que es posible. La abogada, naturalmente, tratará, como no podía ser de otra manera, la forma en que el abogado tiene que hacer llegar al proceso, la forma en que tiene que alegar y el momento procesal en que tiene que alegarlo y los distintos tipos de prueba de que puede valerse para acreditar la existencia de esa instrumentalización. Y finalmente, la magistrada nos ilustrará sobre la forma en que judicialmente el juez valora en el ámbito del proceso, de los distintos procesos de familia, esa instrumentalización y el efecto o incidencia que esa instrumentalización tiene en la adopción de las medidas posteriores, tanto de ejercicio de la patria potestad como en la atribución de guardia y custodia y cambios posteriores, custodia compartida a exclusiva, exclusiva a compartida, etcétera, y también, como no, en el régimen de visitas, comunicaciones y estancias de los menores con el progenitor. Y ya sin más, tiene la palabra la señora abogada doña Paloma. Buenos días a todos y a todas. Juan, eres muy, ¿cómo te diría? No sé si nos va a dar tiempo a todo lo que tú quieres y que participen los compañeros, pero bueno, y compañeras. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos los colegios que han organizado esta jornada y especialmente al Colegio de Málaga, con el que me une una especial relación que viene de hace tiempo. Agradecer a Ana su presentación y a las compañeras de mesa. Yo, como viene siendo habitual en mí, no voy a ser excesivamente jurídica, a pesar de que Juan me había pedido que lo fuera, pero como hay otras mesas también dedicadas a las pruebas, pues yo voy a hacer lo que hago habitualmente, intentar sensibilizar un poco sobre estas cuestiones. Bueno, pues deciros, ¿qué os voy a decir? Pues que en un mundo ideal, ¿no? Todos los que nos dedicamos al
al mundo del derecho de la familia, desearíamos tener pleitos de familia, divorcios y guardas y custodias en los que los padres se convinieran en el mutuo acuerdo y que no tuviéramos que pues tener que pleitear más allá de esa ratificación judicial. Que nos encantaría que mientras los padres están ratificando en el juzgado, los niños estuvieran en la playa plácidamente sin enterarse de nada de lo que está ocurriendo, pues evidentemente nos encantaría. Un poco a colación de lo que decía Juan, no estoy excesivamente de acuerdo en alguna de las cosas que dice respecto de las cifras, porque así lo hice en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que están ahí a través del INE, en el que nos dice que en la mayoría de los casos son ambos cónyuges los que interponen la demanda de divorcio en conjunto, por tanto son procedimientos de mutuo acuerdo. Es en ese margen de un 31% donde nos movemos en esos procedimientos que son mucho más conflictivos y que nos pueden llevar, pues evidentemente, a esas situaciones de instrumentalización de los menores o de cierta conflictividad. He de deciros que las cifras sobre cuántos procedimientos, como ya bien ha dicho Juan, no hay estadísticas sobre cuántos procedimientos son altamente conflictivos, ni cuánto duran esos procedimientos, ni la intensidad de los mismos. Lo único que nos dice el Consejo en las cifras que tenemos es pues, el número de procedimientos que se interponen. No se distinguen, evidentemente, respecto de las cifras, cuáles son o no conflictivos. Sí que es cierto que, bueno, como veis, he extractado los divorcios del 2021 en Barcelona, pues más o menos unos 11.000. En Madrid, pues 12.000, evidentemente por la población, y Málaga unos 3.400 en el 2021, muy parecido a Alicante la cifra, en Alicante más o menos unos 3.400, porque tenemos, aparte de dos ciudades muy parecidas, pues una población muy parecida, ¿vale? Es decir, lo que sí nos dicen las cifras en el Consejo es que hay un cambio de tendencia. En estas cifras que os enseño, de 2.315 divorcios, en 2.315 divorcios se ha dado la custodia a la madre y entre 1.369 hay custodia compartida, es decir, que vamos yendo hacia esa igualdad en la custodia compartida. En Madrid, en 3.300 procedimientos se dio la custodia a la madre y en 2.600 hubo custodia compartida. Y en Málaga, bueno, pues también estamos prácticamente en el 50% de esas cifras. Pero lo que sí es una realidad, a pesar de las cifras, es que lamentablemente en los procesos en los que hay alta conflictividad, lo único que tratan de hacer los progenitores, y en eso estaréis de acuerdo conmigo, es perjudicar a su pareja a través de sus hijos. Eso es lo que se intenta en este tipo de procedimientos. Nosotros los abogados y las abogadas somos testigo y a veces parte de cómo dos progenitores se enzarzan en un feroz combate para ver quién tiene la razón o quién posee a ese niño. Pero en realidad lo que quieren es no darle la razón a la otra persona, al otro miembro de la pareja. No distinguen entre la relación conyugal y la relación propiamente familiar o parental. Seguramente Sofía va a entrar muchísimo más en esto. Ellos acuden a cualquier tipo de procedimiento judicial o extrajudicial con tal de salirse en la suya. En estos casos, bien sabéis que el menor es utilizado para ganar la batalla siempre que se emprende contra la pareja, desde las más sutiles hasta las más extremas, como decía, desde el síndrome del viernes, ¿no? En el que el niño casualmente o la niña se pone enfermo y por tanto se le lleva a urgencias para conseguir que no haya régimen de visitas, bastante habitual. Realizar planes alternativos para que el niño o la niña desee permanecer con el otro progenitor, ser mucho más permisivos en cuanto a horarios, tareas escolares, etcétera. Criticar al otro progenitor para forzar alianzas, desvalorizar la imagen del otro progenitor, hasta situaciones mucho más extremas que ya convergen en denuncias penales y en las que hoy no vamos a entrar, pero que también todos sabemos en qué pueden conllevar y cómo van a extremar esa situación. Y bueno, como la mesa era un poco soluciones y perspectivas, yo me he tomado la libertad de, pues
pensar en algunas cosas y que luego vamos a ampliar con el debate y seguro que a vosotros y a vosotras os ocurren muchísimas más, a Ana que seguro que también y al resto de los miembros de la mesa. Bueno, pues yo creo que la primera y la más importante, el papel de la abogacía, ¿vale? Creo que es la más importante desde mi punto de vista, ¿vale? Los abogados y abogadas tenemos que ser parte de la solución de este problema de la instrumentalización. No podemos ser parte del problema. Sin duda, la información que nosotros les prestamos a las partes en el divorcio es un factor clave. Si nuestra actitud es conciliadora y pacificadora, desde un primer momento vamos a conseguir llegar a buen término. Si nos dejamos influenciar por la situación de crisis que nos muestran quienes vienen a nuestro despacho y nos empapamos de eso, vamos a iniciar nosotros también una batalla. Vamos a iniciar una batalla y además vamos a querer ganar sí o sí. Nos vamos a dejar influenciar y vamos a querer ganar sí o sí. ¿Y qué va a pasar? Que también nosotros y nosotras nos vamos a olvidar de los niños, los vamos a hacer desaparecer de la ecuación porque vamos a querer ganar. Ganar, 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 ¿vale? Y personalmente creo que los abogados que intervenimos en este tipo de procesos de divorcio tenemos, en cierta manera, la obligación moral de hacerles ver que su decisión no solamente les va a afectar a ellos, sino principalmente a sus hijos. Somos parte de la solución. Los litigios de familia son unos litigios especiales y por él debemos dejar al lado nuestra faceta más beligerante. Tenemos que dar soluciones que faciliten la resolución del conflicto y además les tenemos que poner límites a nuestros clientes. Nosotros ejercemos la dirección letrada de los procedimientos. Tenemos que ponerles esos límites, porque yo creo además que eso también nos dignifica como profesión, ¿vale? Creo que eso también nos va a dignificar nuestra profesión. Yo personalmente hago algunas cosas que no sé si os servirán o si no, y que me podréis decir, bueno, pues eso no es tu trabajo, Paloma. Pues tenéis razón, pero yo lo hago siempre. Y me ha ido muy bien hasta ahora. Muy pocas veces acabo en sala peleando en un procedimiento, muy pocas veces, ¿vale? Primero, porque soy muy flexible y les hago ser flexibles a mis clientes, porque yo no voy a ir a un juicio a pelearme por 20 o 50 euros de una pensión. Y a veces no voy a ir a un juicio ni a pelearme por 6.000 euros de diferencia en una liquidación de gananciales, porque yo así lo entiendo, ¿vale? Ya sé, 6.000 euros es mucho, ya os habéis puesto por ahí, pero bueno. Tengo algunas pautas que seguro que seguís todos. Evidentemente, no dejo entrar a ningún niño en mi despacho, es decir, nadie viene a mi despacho con un niño. Cuando el letrado o la letrada me habla por un altavoz, siempre, por el manos libres, siempre le pregunto si está el niño o no presente para no hablar con ello. Siempre les digo desde el principio, por muy mal que estén, que siempre van a compartir con la otra persona unos hijos, ya para siempre, para toda la vida. Siempre van a ser la otra persona el padre o la madre de sus hijos y por tanto hay que ser flexibles, que lo que hoy es negro se irá suavizando, irá pasando el gris, en algún momento puede que sea blanco, pero no es necesario, da igual. Quiero decir, al final siempre es el padre de tus hijos. Luego también hago algunas cosas, ¿no? Porque siempre me dicen, no, es que él y ahora y ella, y no sé. Yo le digo, bueno, pues si es que era buen progenitor hasta que os habéis divorciado, ¿no? Era buen padre, buena madre, estupendísimo o estupendísima hasta este momento, ¿vale? Flexibilizo en el tema de la custodia compartida porque soy muy partidaria de la custodia compartida, pero no porque, por muchas razones, porque también creo que las mujeres tenemos que liberarnos de los hijos porque no son de nuestra propiedad. Y cuando ellas vienen y me dicen, no, es que Paloma, yo lo he cuidado, es que el niño, no sé, le digo, disfruta de que lo cuide el padre y disfruta de tener una semana de relajo, de tiempo para ti misma. Por tanto, flexibilizo siempre y cuando me dicen, no, es que él no va a saber cuidar, nunca lo he cuidado, bueno, pues a lo mejor no le hemos dejado, pero de todo se aprende. También les digo, y creo que en eso estaréis conmigo y ahora Sofía me lo confirmará o no, los niños son unos grandes supervivientes y se adaptan a todo. Es decir, que son capaces de adaptarse en muy poco tiempo a una custodia compartida y a un procedimiento de divorcio. Por tanto, nosotros tenemos que ir
pautando lo que tiene que pasar en un divorcio y tenemos que ser inflexibles. Lo que no significa que en un procedimiento en el que creamos que no, vayamos hasta el final, ¿vale? Otra cosa que yo creo que es importante y también he leído en algunas sentencias, y a pesar de que no voy a entrar en el tema de las periciales porque hay una mesa mañana que va a tratar sobre ello. Vale, voy a ir muy rápido. Al final me... Bueno, no abusar de las periciales, ¿vale? Porque abusar de las periciales supone que estamos en el procedimiento muchísimo tiempo. ¿Qué os voy a decir? No sé lo que pasa en Málaga, no sé lo que pasa en Madrid, no sé lo que pasa en Barcelona, en el resto de lugares, pero podemos estar en un procedimiento para una pericial un tiempo larguísimo, ¿vale? Ya algunas audiencias provinciales han indicado que mantener a los niños haciendo constantemente periciales, bueno, pues que es realmente bastante perjudicial, precisamente porque prolongan el conflicto. Y en algunos casos, y hoy tampoco es el día especialmente importante para mí, el tema de los niños que tienen cierta discapacidad o que tienen alguna discapacidad y que se les está llevando a los pleitos, se les está examinando, se les está llevando a hablar con psicólogos y psicólogas que no son especialistas en discapacidad, con lo que eso conlleva. Es decir, pues intentemos, en la medida de lo posible, si no lo vemos excesivamente necesario, no pedir una pericial para que no se nos vaya prolongando, ¿vale? El procedimiento. Veis que el Supremo también ha asumido que también los informes psicosociales hay que tenerlos entre comillas, ya sabéis. Yo no quiero entrar en eso porque se va a hablar mañana de eso, ¿vale? Sí que quería deciros que creo que hay otros, en 2 minutos que me quedan, que creo que hay otros informes que sí que son bastante más relevantes incluso que la pericial, diría yo, puesto que ¿con quién están nuestros hijos más tiempo después de estar en nuestra casa? Pues en el colegio, ni más ni menos. Por tanto, hay que pedir informes escolares, porque además, por Ley 8/2021, todo el mundo tiene obligación de determinar y de informar y de implicarse en que no exista maltrato para los menores. Yo os pongo un ejemplo de un informe que he tenido hace muy poquito tiempo, en el que en medio folio la profesora ha manifestado todos los miedos que tenía esa niña a, bueno, pues no quiero que nadie se entere de lo que te estoy contando, me pongo muy nerviosa por la situación que hay en casa, no paro de pensar en aquello que pasó, mi padre me habla más, digo mi padre porque es esta circunstancia, pero no quiero ponerle un sexo o un género a esta situación, ¿vale? Esto es circunstancial que lo tengo así. Porque además ahora tengo 4 datos que quería dar antes de acabar, si me permite, Juan. Bueno, pues el informe escolar es importantísimo. Y también es importante, podemos pedir informes a los sitios donde los niños van a hacer extraescolares. Es muy difícil que un niño que está en una situación de instrumentalización no lo refleje en el colegio, con actitudes disruptivas, con cambios de, ya nos explicará Sofi, pero vamos, seguro en el colegio va a quedar reflejado y el informe es importantísimo. También el historial clínico. En el historial clínico se va a determinar perfectamente si hay un exceso de que el niño va al médico muchas veces. Los niños a veces tienen síntomas físicos porque tienen problemas psicológicos, es decir, somatizan y tienen muchísimos problemas físicos y por tanto quizá la historia clínica también nos pueda servir para probar esa instrumentalización en el caso en que los haya. Y bueno, en cualquier caso, prevención, sensibilización, formación especializada e implicación. Pero implicación no solo de la abogacía. No sé si hay algún fiscal en la sala. Bueno, pues no hay nadie, ¿no? Bueno, pues hombre, yo creo que la fiscalía tiene que darle una vueltecita o una vueltecica, como diríamos en mi tierra, a su participación en los procedimientos de familia. Porque esas carpetillas en las que no sabemos cómo se llama el niño, lo que pasa y no pasa, pues hombre, yo creo que para establecer y prevenir también la instrumentalización habría que hacer lo que se llama una mesa redonda, es decir, que todos estemos implicados y participemos. Y por último, un dato que quería daros respecto al tema de la instrumentalización. He puesto en el buscador, lo digo porque a lo mejor estamos llamando instrumentalización a cosas que no siempre lo son, ¿vale? Porque en un procedimiento de divorcio pues suele haber muchas tensiones, pero las tensiones propias del divorcio. No llamemos instrumentalización a las cosas que no lo son. He puesto en el CENDOG, en el buscador, la Audiencia Provincial de Málaga y solo he encontrado 4 sentencias en las que
se incluye el término instrumentalización, solo 4 sentencias. En una era la madre la que instrumentalizaba, en otra eran los 2 progenitores quienes instrumentalizaban y así queda reflejado en la sentencia. En otra eran las 2 madres las que instrumentalizaban, ¿vale? Y en una cuarta no se determina que haya instrumentalización, ¿vale? Es decir, que no abusemos del término instrumentalización y maltrato porque no todo lo es. En un procedimiento de familia hay tensión y los niños, pero todo eso pasará, ¿vale? Eso sí, de instrumentalización a maltrato infantil no hay que pasar esa raya, ¿vale? Muchas gracias y perdón. Pues tiene la palabra Sofía. Cuando quiera, Sofía. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, también me gustaría dar las gracias por haber contado conmigo, por haber contado con la figura del psicólogo, especialmente a Isabel Winkels, que no sé dónde está porque no la veo. Pero bueno, yo participé ya en el primer congreso que organizaron hace 2 años en Madrid y en ese caso hablé sobre el papel de las familias en la prevención y en el tratamiento del acoso escolar. Y claro, uno piensa, jo, el acoso escolar, ¿no? Los niños en el cole, que es donde se tienen que sentir seguros y las maltratan. Bueno, pues hoy venimos a hablar de lo que hacen algunos padres, ¿no? Algunas madres, y de cómo ese maltrato se da también en las familias. Y es verdad que muchas veces cuando hablamos de instrumentalización parece que estamos hablando de algo que no es demasiado grave. Y por eso para mí es importante poner el foco en la palabra maltrato, porque esto es de lo que estamos hablando. Os pongo una muy pequeñita definición, pero creo que ya ha quedado muy claro. Es decir, estamos hablando de progenitores que lo que hacen es manipular a sus hijos buscando su propio beneficio y además, por supuesto, perjudicar al otro. Pero buscan las 2 partes, es decir, perjudicar al otro es normalmente el motivo principal por el que se manipulan los hijos, pero también buscan salir ganando en algo. Entonces, las 2 son importantes porque las 2 nos van a dar pistas de que esto está pasando, ¿no? O de que algo está pasando. Bueno, habría que contextualizar, es decir, cuando estamos hablando de un... Vale, gracias. Bueno, lo que decía, vamos a contextualizar un poco, es decir, para que estemos hablando de instrumentalización, normalmente nos encontramos con unos progenitores que se están separando o que ya se han separado, ¿no? Esto implica un duelo, es decir, la ruptura es un duelo y la ruptura de pareja, la ruptura de la conyugalidad y la ruptura de la parentalidad son 2 términos completamente distintos que estabas introduciendo hace un momento, Paloma. Y esto es importantísimo, es decir, antes decía Pancho en la primera conferencia, decía esto de te casas para unos años, te separas para toda la vida. Pues efectivamente, es decir, es que durante todo el resto de tu vida, da igual la edad que tengas tú y da igual la edad que tengan tus hijos, vas a seguir compartiendo esa parentalidad. Y esto es fundamental y luego entraré en más detalles sobre este tema, pero quiero que os quede claro, ¿no? Que a veces lo que estamos discutiendo es sobre unos menores, sobre unos niños que son los hijos de alguien. Nos da igual la relación de pareja que haya, ¿no? Por desgracia no nos da igual porque en realidad necesitamos que funcione, pero lo importante aquí son los hijos y es ese ejercicio de la parentalidad y no tanto de la conyugalidad. Entonces, como decíamos, cuando estamos con una pareja que se ha separado, que se ha divorciado, lo que estamos es con una pareja que está en duelo. El problema es que muchas veces no están en la misma fase del duelo. Cuando se muere alguien en la familia, por ejemplo, pues si es un abuelito que estaba malito, ¿no? Algunos han empezado a elaborar el duelo, otros lo elaboran a partir del momento en que fallecen. Pero hay otros sucesos que llegan de repente y que a lo mejor nosotros no podíamos prever. Entonces, nos encontramos con 2 personas que están sufriendo mucho, que están pasándolo mal, pero que probablemente están en puntos distintos de su duelo. Y esto es lo que se encuentra un niño, es decir, tienen unos padres que están, bueno, pues con toda esta lista de emociones negativas, ¿no? Negativas en el sentido de que son emociones que no nos gustan y que son las que están presentes en el día a día en esas personas que se ocupan de su bienestar. Claro, cuando yo siento que me has traicionado, cuando no me puedo creer lo que está pasando, cuando tengo mucho miedo, de alguna manera, si no cuido muy mucho cómo hago mi relación con mis hijos, es algo que les voy a transmitir. Y esto también es importante porque dentro del maltrato, dentro de la instrumentalización, hay una parte consciente y hay una parte inconsciente. O mejor dicho, hay una parte que hacemos de manera directa, que podemos
todos podemos ver desde fuera, pero luego hay una más implícita, ¿no? Como más oculta. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, tu padre o tu madre es muy mal padre o muy mala madre porque hace estas cosas, que yo le diga a mi hijo, ay, bueno, te vas con papi, ¿no? Te vas con mami. Bueno, yo te prometo que voy a estar bien. Voy a intentar no llorar hasta que vuelvas, pero cuando vuelvas de verdad es que tú eres mi felicidad. Y esto sucede. Esto sucede. ¿Qué mensaje le estamos dando a esos niños, no? Lo primero, que cuando te vas con papi yo sufro, o cuando te vas con mami, con lo cual ya esa persona a lo mejor no es del todo buena, y además le estamos poniendo un peso que en esos hombros pequeñitos de los niños no se puede cargar, que es nuestra labor. Es decir, el adulto tiene que sostener al niño. El niño no debe nunca sostener a sus padres. Nunca. A veces nos encontramos con otro tipo de separaciones, ¿no? Bueno, pues personas que lo viven con ilusión, con liberación, ¿no? Con esperanza. No sé cuántos de estos os llegan, ¿no? Como mucho, uno de los dos cónyuges, ¿no? Pero este no es el escenario en el que nos encontramos. Claro que a veces es una liberación, pero desde luego no en el primer momento, o sobre todo no en el momento en que estamos litigando y peleando supuestamente por lo mejor para nuestra familia, ¿no? Entonces, como os decía hace un momento, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del supuesto interés superior del menor, pero con unos adultos que están dañados, que están sufriendo y que tienen que esforzarse mucho, insisto, mucho, de manera activa y proactiva, en que eso no les llegue a sus hijos, ¿no? Hablábamos de la parentalidad y de la conyugalidad, y este creo que es el punto clave. Cuando yo me separo, cuando yo tomo la decisión o tomamos la decisión de separarnos, nos estamos separando como pareja, pero la familia no se separa, aunque tenga 2 residencias o 5, me da igual. Es decir, la familia sigue siendo la familia. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Como decía Pancho antes, nos casamos para unos años, nos separamos para toda la vida. Y me parece que es fundamental porque cuando nosotros nos separamos desde la conyugalidad, dejamos de estar juntos, pero no nos separamos desde la parentalidad, tratamos de en común y en conjunto buscar lo mejor para nuestros hijos, vamos a hacer una separación completamente distinta. Es decir, cuando yo lo que hago es en un primer momento estar enfadado porque no quiero separarme, porque no me gusta lo que está pasando, porque no quiero que los niños estén conmigo, bueno, esto puede ser normal. Es decir, como en las fases del duelo, como os decía, hay una parte de enfado, de rabia, de incredulidad. Pero, ¿qué pasa en la siguiente fase? ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos quedamos en la pelea, en la discusión? Y esto es lo que nosotros vemos tantas veces, ¿no? Lo que yo veo en consulta y lo que vosotros veis en vuestros despachos. Es decir, que se peleen al principio, que estén enfadados, creo que es hasta, bueno, no sé si bueno, pero es natural, desde luego. Entonces, la parte que nos ocupa de verdad, la instrumentalización. Estos niños, estas niñas que se encuentran en medio, que no saben muchas veces qué está pasando, ni sobre todo qué se espera de ellos, ¿no? Entonces, como yo os decía, esta forma de maltrato a veces es muy evidente. Cuando yo estoy insultando al otro cónyuge, sé que estoy insultándole. No sé si tengo conciencia de lo que eso le supone a mi hijo, pero yo sé que estoy haciendo esto. A veces son cosas mucho más veladas, ¿no? O sea, es pues lo que decías del síndrome de los viernes, ¿no? Estos niños que de alguna manera estamos dificultando la relación con el otro cónyuge, con los otros abuelos, que cuando la comunión de los primos de la otra familia, pues es que me viene fatal porque yo justo este fin de semana que me corresponde a mí he decidido que no se puede ir contigo. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros en consulta vemos a diario, pero son las que también veis vosotros. Tal vez tenéis que abrir más los ojos, porque a mí vienen y me lo cuentan. A vosotros, pues depende quién, ¿no? Os lo cuentan o no os lo cuentan. Pero es fundamental que tengamos en cuenta esto. Es decir, las maneras más claras de maltrato nos lo ponen muy fácil, pero no son las que se dan con más frecuencia. Son cosas más pequeñas que acaban llevando a esto, ¿no? Cuando nosotros les decimos a los niños, es que mamá ha hecho esto, es que papá ha hecho lo otro, claro, como papá no quiere pagar el tenis, pues nada, pues no irás a tenis este año. Y estas cosas pasan. Y todos podemos tener un comentario fuera de lugar en un momento dado, lo cual, por cierto, aprovecho para decir, con los niños uno puede recular, puede decir que se ha equivocado, ¿no? Puede cambiar de opinión. Oye, perdona, el otro día te dije, pero esto no es así, estamos hablando porque, bueno, pues cada uno... Es decir, lo mejor es no equivocarse, pero cuando nos equivocamos, por lo menos poder verbalizarlo y poder reconocerlo, porque si no, al final, en realidad lo que estamos haciendo es esto, es decir, estamos pasando a los niños cosas que no les corresponden. ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son esas cosas que vosotros podríais detectar, ¿no? Porque
Claro, yo me imagino que aquí están pues, todos los abogados y todos los jueces que lo hacen fenomenal, que como tú decías, se ocupan de sensibilizar, de buscar que no haya estos conflictos, ¿no? de ayudar a los cónyuges o a los progenitores, depende de lo que hablemos, para que hagan bien las cosas. Esto es lo que vosotros tenéis que ver, ¿no? Es decir, cuando ellos os comentan cosas que a lo mejor están fuera de lugar, ¿no? Cuando esos niños hacen comentarios de temas que no deberían saber, cuando utilizan un lenguaje que no deberían utilizar. Cuando un niño de 6 o de 7 años dice es que mamá es una zorra o es que papá es un cabrón, y perdonad que os lo diga así, pero a mí eso me lo dicen en terapia. A mí un niño de 6 o 7 años me dice porque no sé quién es tonto o es idiota y luego hacen así y yo les digo no te preocupes, aquí puedes hablar como quieras. Cuando utilizan este otro tipo de términos es porque alguien los está diciendo en su entorno. Esto no viene del cole, ¿sabes? Cuando los niños dicen tacos siempre es porque alguien en el cole se los ha enseñado. Estas palabras en referencia a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, no vienen del cole, vienen de casa. Y es muy importante cuando nos dicen esas cosas, ¿no? Lo de, no, es que como mi mamá no quiere que yo haga porque mi papá ha dicho que, nos lo están diciendo ellos. Entonces, vosotros no tenéis el acceso que tengo yo a los niños, no lo tenéis de la misma manera, pero sí que esos padres os pueden relatar muchas de estas cosas. Cuando tenemos niños que por algún motivo no quieren irse, ¿no? con el otro, pero sin que haya pasado nada, y estamos hablando de las familias normales y corrientes, donde a veces pues, las madres somos mejores y a veces los padres son mejores, y ya está, ¿no? Pero cuando de verdad no quieren ir, cuando se niegan, cuando se ponen malitos todas las semanas, algo está pasando y es muy importante que podamos verlo. Otra cosa que, insisto, vosotros veis menos a los niños con los padres, con las madres, ¿no? Pero cuando les tienes aquí delante y constantemente están mirando al adulto a ver si les aprueba, ¿no? A ver si mueve así la cabecita o si mueve así la cabecita para el niño callarse, cortar, ir por otro lado. Estamos haciéndoles tanto daño con esto, no somos conscientes. Entonces, fundamental que vosotros podáis detectar señales en el discurso de lo que os cuentan, que cuando aparezcan estas cosas os salten todas las alarmas, ¿no? que podáis preguntar un poco más, que sepáis qué está pasando. Porque al final estamos hablando de niños que están súper dañados. Es decir, los niños, como decía Paloma antes, es verdad que se acostumbran a todo, son flexibles y tienen esa capacidad para adaptarse a lo bueno y a lo malo. Que los niños se adapten fácilmente a que de repente, oye, pues papá está en una casa, mamá está en otra, no sé, que cambiamos cada 2 semanas o cada 3 días, es fantástico. El problema es que también se acostumbran a otras cosas. Se acostumbran a sufrir, se acostumbran a ver a un padre o una madre que tiene los puños agarrados todo el día, que tiene la boca tensa, que ya no sonríe, ¿no? Además, esto lo hacemos mucho los adultos. A los niños, como son pequeñitos, ¿no? Creemos que son tontos y lo que son es pequeños. Entonces les hacemos así, una mueca, y decimos, no, si estoy bien, todo está bien. Yo no sé si recordáis cuando, bueno, a mí mi madre por lo menos, cuando era una chavalita, adolescente, ¿no? Y venía y me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no me pasa nada, no sé por qué me lo preguntas. Bueno, pues esto es lo mismo a la inversa, es decir, los niños también lo ven. Los niños lo ven todo porque es importante recordar que ellos durante muchos años de su vida, lo que tienen, o sea, durante los primeros años de su vida, solo entienden el lenguaje no verbal. El verbal no lo entienden. Entonces, cuidado con todo eso que los niños están viendo, que les estamos transmitiendo, incluso aunque vamos a querer pensar que a veces no se haga aposta. Es que no es suficiente con no hacerlo aposta. No, tienes que hacerlo. Busca otro momento, desahógate con otras personas. Entonces, ¿qué les pasa a estos niños? Que somatizan, que tienen angustia, que tienen miedo, que se deprimen. Y en el corto plazo son más procesos de tristeza. Pero cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de niños que de verdad llegan a estados depresivos. Estamos hablando de niños con ideas suicidas. Y a mí esto es lo que más me preocupa, porque las autolesiones son un alivio temporal a un dolor prolongado. El problema de las autolesiones es que pueden llevarnos a los intentos de suicidio. Y las ideas de suicidio vienen porque los niños muchas veces piensan, si mis padres se están peleando por mí, quiere decir que es por mi culpa. Con lo cual, si yo no estuviese aquí, mis padres ya no se pelearían. Mi madre ya no lloraría cuando me voy con papá, mi padre ya no lloraría cuando me voy con mamá. Entonces, insisto, mucho cuidado con toda esa parte que hay, no, pero si es que no lo hace aposta, que nos da igual que no lo haga aposta. Hay que cuidar qué les transmitimos a los niños, porque esto es lo que nos encontramos en terapia. Nos encontramos a niños súper dañados que sufren muchísimo. Entonces, a mí me pedían que hablase de soluciones. Y yo os voy a decir, los psicólogos somos un poco como los gallegos, o sea, nunca respondemos así directamente, ¿sabes? Yo tengo origen gallego, además. Pero la gente viene y nos dice, dame pautas, dame soluciones, ¿qué hago? No, espera, que he traído un cuaderno y voy a apuntar.
Bueno, pues es difícil, ¿no? Hombre, en estos casos es fácil decir lo que no hay que hacer, ¿no? Pero eso ya lo sabemos todos. Entonces, aquí realmente lo que estamos hablando, y hablabas de ello antes también, es de la colaboración de verdad interprofesional, de hacer equipos intradisciplinares, ya no multi, ¿no? Que ahora ya no se llaman multidisciplinares, que eso es que somos muchos distintos en el mismo equipo, ahora ya es que de verdad trabajemos juntos, ¿no? Entonces, hay muchas figuras que son importantes, los psicólogos, los educadores, los profes del cole, los de las extraescolares, tantos y tantos adultos. Entonces, esto pasa por lo más importante, que es que nosotros pongamos el foco en la prevención, en la sensibilización, porque de los que estáis aquí, todos tenéis niños en vuestro entorno y sobre todo todos tenéis padres y madres en vuestro entorno. Y me da igual, olvidaros del tema profesional, es que ese no es el importante. La prevención empieza hoy, aquí y ahora, en mí, en ti y en la última fila. Si nosotros, a la gente de nuestro entorno, a las personas que nos rodean, somos capaces de transmitirles la importancia de cuidar de verdad a los niños, de cuidar de verdad que ellos estén bien, entonces con esas semillitas evitaremos muchas de estas cosas que suceden. Cuando ya está pasando, podemos solucionar, podemos tratar, podemos intervenir, pero lo importante es que no lleguemos a estos casos, es decir, que de verdad, entre todos, formándonos, sabiendo de qué hablamos y pudiendo poner, ¿no?, como semillitas en nuestro entorno, podamos conseguir que todo esto no suceda. Porque hay una cosa que se dice mucho y es que los niños son el futuro. Yo no estoy de acuerdo. Los niños son el presente. También estarán en el futuro, pero los niños son el presente. Y si hoy estamos aquí para cuidarles y para poner la mirada en ellos, entonces podremos evitar que en el futuro se den estas situaciones y que sufran o sigan sufriendo como están haciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, y finalmente va a cerrar la mesa nuestra magistrada Antonia Roncero. Antonia. No sé dónde está. Espérate que me ponga la... ¿Dónde está? Me han dicho que me lo iban a poner. La mía está vacía, por lo cual me la voy a cambiar. Ya viene, sí. Bueno, menos cuarto en punto, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Me han dicho. Ese es. Si necesitas pasar el 5. Bueno, no. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, ahora me corresponde a mí cerrar esta interesante mesa. Bueno, daría para muchísimo más, como todos los temas que se van a abordar durante todo este congreso. Gracias por la invitación y felicitar siempre a los abogados, porque es que tenéis un impulso siempre para organizar mesas redondas, congresos, cosa que yo verdaderamente he hecho en falta en el ámbito judicial. Es verdad que tenemos una formación, pero no con la repercusión con la que lo hacéis. Quizá a lo mejor también tenemos menos recursos económicos, no lo sé, no lo sé, pero bueno, quería felicitaros de verdad porque se aprende mucho, no solamente por vosotros, sino también por los jueces. Necesitamos esta interrelación continua. Como el debate es lo más importante, voy a dar unas cuantas pinceladas sobre este tema porque es muy extenso. Voy a recoger un poquito todo lo que han dicho, tanto Paloma como Sofía, porque claro, como juez os puedo avanzar que cuando detectamos, bien porque lo habéis anunciado vosotros en vuestros escritos de demanda, de contestación o de las pruebas resultan, que hay un posible caso de instrumentalización, los jueces nos echamos a temblar. ¿Pero por qué? Pues porque, a ver, tenemos un marco legal que yo no sé si da todas las soluciones más adecuadas. Y porque me ha gustado una cosa que ha dicho Sofía, que es que hay que diferenciar el problema de pareja del problema parental. Claro, nosotros podemos solucionar el problema parental, pero el problema de pareja no lo solucionamos. Entonces, ¿quién cura ese conflicto? Nosotros adoptamos una serie de medidas, pero quizá, y yo creo que también en lo que voy a hacer incidencia y donde va a ir encaminando un poco las perspectivas mías sobre las soluciones, es que hay que legislar más, hay que dar sobre todo recursos económicos en esta jurisdicción que es muy importante, porque ya lo han explicado además en las presentaciones, muy importante porque afecta a muchísimas personas y porque, sí es verdad, influye en el futuro de los niños, pero también de las personas. Los padres también contamos en el tema del conflicto. Por eso yo quiero hacer un apunte antes de empezar con el tema de la instrumentalización de los niños. Creo que la mediación, desde mi punto de vista, tenía que ser obligatoria antes de empezar
un conflicto judicial, porque eso lima aspereza. En Sevilla hemos tenido un programa piloto durante 3 años, ha funcionado maravillosamente, se llevaba a una serie de acuerdos con una gran eficacia, y los que no llegaban a acuerdos, porque había también muchos, pero se llegaba al juicio de otra manera. Eso se dice mucho de la mediación, pero en el fondo yo veo que luego, se terminó el programa piloto porque era gratuito. Entonces ahora ya, como hay que pagarlo, pues cuesta trabajo. Yo entiendo que un divorcio, una separación de una pareja, casada o no casada, da igual, cuesta dinero, pero es que quizá a lo mejor los recursos públicos tienen que poner la incidencia a lo mejor en algo más que en que vayamos las personas mayores de 65 años a ir al cine. A lo mejor hay que atender a... En fin, bueno, eso es... Bueno, que conste que me parece bien una cosa y la otra, Una cosa y la otra. Bueno, en cuanto al marco legal que tenemos un juez el marco legal que tenemos un juez para poder afrontar un tema de instrumentalización, que lo doy ya por sentado porque lo habéis definido, cuáles son los efectos sobre los menores. Marco legal, bueno, pues el marco legal no deja de ser un poquito justo, un poquito estricto. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, sí que es verdad que sabemos que tenemos que afrontar las medidas de patria potestad, guardia y custodia y régimen de estancia desde el punto de vista de los principios que no solamente los instrumentos supranacionales, sino también nuestros códigos civiles. Bueno, aquí además ahí está el Colegio de Barcelona representado, el Código Civil de Cataluña, nos establece la ley. Código Civil, se ejercerán siempre la patria potestad en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. Es que esto no podemos olvidarlo. El artículo 92.2, guardia y custodia. Cualquier medida sobre la custodia velará por el cumplimiento de los menores de ser oídos, y además debemos emitir resoluciones motivadas. Parece que esto siempre, por mucho que se dice, parece que es muy manido, pero es que es muy importante tenerlo en consideración, porque además el 92.6 nos dice que antes de acordar el régimen de guardia y custodia, ¿qué tenemos que valorar? Las relaciones que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad en el régimen de guardia y custodia. Claro, si hay cualquier interferencia, cualquier entorpecimiento por parte de un progenitor sobre los hijos para que entorpecer la relación, la guardia y custodia, la patria potestad o el régimen de estancia con el otro progenitor, pues podemos atribuir total o parcialmente la patria potestad al otro progenitor. Podemos incluso cambiar el régimen de guardia y custodia, si estamos en un procedimiento de modificación de medida. Incluso podemos, según, como sabéis, el artículo 94.3 del Código Civil, limitar o suspender los derechos de visitas, pero no porque un padre no los cumpla, sino porque el otro entorpezca. Entonces, son preceptos muy genéricos, pero que con esto son con los que tenemos que jugar los jueces para un problema tan importantísimo como es la manipulación, que es lo que he dicho, la manipulación de los menores por muy distintos motivos. En el Código Civil de Cataluña también establece que la autoridad judicial en cualquier procedimiento puede adoptar las medidas que estimen necesarias para evitar cualquier perjuicio personal y limitar las facultades de los progenitores. Y un artículo que me ha encantado, que he introducido en el Código Civil, la Ley Orgánica 8/21 de 8 de junio, que es el 92.10, que yo creo que es que, vamos, para mí me ha abierto un mundo. Establece que el juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guardia y custodia, así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos. Para mí es muy importante este artículo porque es que, salvo el 158 que teníamos, en el cual decíamos que podíamos adoptar cualquier medida cautelar para evitar un perjuicio al menor o evitarle de un peligro, no teníamos tampoco un precepto que nos amparara de alguna manera al juez para, fuera de establecer una guardia y custodia, una patria potestad o un régimen de visita, adoptar alguna medida que fuera un poquito más allá, porque es que la ley se queda corta. Entonces, ahora voy a hacer referencia a una serie de sentencias en las cuales los jueces van más allá, porque la ley se queda corta. Yo creo que tienen cierto amparo legal, os lo digo para vosotros que os interesa como abogados,
que el 158.6 también establece la posibilidad de suspender cautelarmente el ejercicio de la patria potestad, la guardia y custodia, el régimen de visitas, cuando ya ha sido establecido en resolución judicial o en un convenio, y el 92.10 también es muy importante porque se pueden establecer las cautelas necesarias. Y yo creo que en este punto de vista puede ser tanto en fase declarativa como en fase ejecutiva. Yo creo que esto es algo un poquito del marco legal. Como tengo muy poco tiempo, voy a leeros cuáles pueden ser los efectos que tienen cuando un juez detecta un caso de instrumentalización, que evidentemente tiene que ser importante. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que la tenéis ahí, os la he puesto para seguirlo un poquito, es la instrumentalización, en este caso es causa de modificación de la guardia y custodia. Bueno, es que en este caso era desde el año 2009 que se habían, no sé si separado o una pareja, no recuerdo exactamente, pero 3 modificaciones de medidas, conflictos judiciales sucesivos del 156, denuncias cruzadas por falsificación. Entonces el padre pide la custodia exclusiva, pero en la sentencia de instancia no se estima. ¿Qué es lo que hace la audiencia? Pasa de la custodia exclusiva de la madre a compartida, y el Tribunal Supremo confirma la custodia compartida. Es decir, el impedir la relación de un progenitor por parte, vamos, del otro, incidiendo en los hijos, puede dar lugar a un cambio de guardia y custodia. Puede dar lugar también, como en este otro caso, vamos a ver, esta es de la Audiencia Provincial de Lleida. En este caso se desestima la modificación de compartida a exclusiva. En este caso era una modificación de medidas en la cual se decía que el padre tenía una adicción grave al alcohol, con incapacidad en sus funciones paterno-filiales, la influencia tan negativa que tenía sobre los menores, pero lo que no había que perder de vista es que la madre quería irse a Austria, por X motivos, con los hijos. Entonces, claro, en primera instancia se desestima la custodia compartida y la madre pedía la exclusiva para irse a Austria. Se desestima. La Audiencia Provincial acuerda que los menores, en este caso, quedarán bajo la guardia y custodia del padre y pone una condición: si se produce el traslado de la residencia de la madre al extranjero. O sea, que no modifica la guardia y custodia, pero condiciona a que puede cambiarse en el caso de que la madre se vaya al extranjero. Y, por supuesto, advierte que el niño, que es lo que estabais hablando, está harto del procedimiento, y el psicólogo advierte de los perjuicios que la falta de preservación por parte de la madre puede acarrear al menor mayor de 12 años. Este fue al notario, a la policía, a la fiscalía, al psicólogo, en fin. Esta sentencia es de Álava. Bueno, esta también es una niña. Bueno, en el 2018, cuando se dicta la sentencia, tiene 11 años. Cuando se separa la pareja tenía 3 años y medio. La niña va a Valencia, luego va a Almería. Hay una serie de modificaciones porque la madre tiene un cambio de pareja, y finalmente vuelve a la provincia de Álava, no recuerdo la localidad, vuelve a la provincia, y entonces tenía 8 años. El padre pide la guardia y custodia compartida. La sentencia de primera instancia resuelve la guardia y custodia compartida, pero la Audiencia Provincial no la obliga. Bueno, en fin, si queréis tomar las reseñas de la sentencia, son muy interesantes. Pero sí que dice aquí la psicóloga que el discurso de la niña preadolescente está instrumentalizado, y afirma que debería acudir al servicio de mediación o terapéutico. O sea, si os dais cuenta, y vamos a seguir viendo unos casos, el juez no termina de pacificar el conflicto, no termina de resolver el conflicto, porque muchas veces no es solamente el conflicto por la ruptura de la pareja, sino que además hay distintas causas. Es que simplemente quieres vengarte, tienes un odio que no eres capaz de superarlo. Es que, porque cuando se quiere obtener una ventaja, bueno, es que quiero la casa, a lo mejor si cuando ya has terminado el conflicto y no consigues la casa, pero más o menos se pacifica, pero como quieras desprestigiar a la otra persona y el odio se perpetúa, yo creo que muchas veces por años. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere curación, se requiere asistencia psicológica, se requiere asistencia terapéutica, y eso en los juzgados no los podemos dar. Por lo menos sabéis que no a los progenitores. Podemos intervenir con los equipos psicosociales, con el menor, para determinar el mejor sistema, pero nada más. Los juzgados no curamos, y aquí se necesita inversión de verdad de recursos públicos
en ayudar a parejas conflictivas, no a cualquier pareja. Yo creo que no hay café para todos, sino que hay que discriminar. Y yo creo que el juzgado sabe discriminar perfectamente cuando es importante y grave el asunto y cuando no. Voy a pasarme unas cuantas. Bueno, es que hay una sentencia muy interesante. Mirad, si queréis coger esta sentencia de Barcelona de 4 de junio del 2018, es muy interesante, porque es que se nombra coordinador parental. Ya sabéis que es una figura, bueno, que no está aceptada por todo, pero es que, claro, es que cuando termina la sentencia se necesita que alguien intervenga para algunos padres, bueno, pues a lo mejor ayudarnos a sobrellevar la situación, que no es ni más ni menos, a encauzar un poco, a relajar el conflicto, a ayudar, a asesorar, orientar en el fondo. Hay una, por ejemplo, la audiencia de Alicante. Esta deja sin efecto, por ejemplo, el sometimiento a un coordinador de parentalidad porque no está regulado en la ley. Dice que se puede someter a la mediación familiar, que actualmente está previsto. Y voy a... además es una sentencia de Juan Pablo, que me encanta. No sabía que era de Juan Pablo y se lo he preguntado hoy. Y se analiza... Vamos a ponerlo... pues aquí no lo tengo. Bueno. Aquí se analiza el maltrato psicológico que sufre el menor a causa de la sobreprotección materna y se valora como factor decisivo para ampliar el régimen de estancias con el padre. Claro, pero es que aquí lo que se hace es que el juzgado prácticamente lo que hace es auxiliarse de todo lo que puede. Se deriva al centro de atención a la infancia más próximo del domicilio de empadronamiento familiar para que se instaure un programa. Os lo voy a leer porque es que es imposible poder recordar todo esto. Se deriva al centro de atención a la infancia más próximo al domicilio de empadronamiento del menor para que se instaure un programa de intervención que mejore conflicto parental, que es lo que estábamos hablando, y situación de vulnerabilidad y riesgo de daño emocional del que se encuentra el menor. Simultáneamente, de no poder aplicarse estas terapias, que yo creo que no dejas nada al azar, nada, de no poder aplicarse el sometimiento a una terapia psicológica por el grupo familiar con asistencia de los padres y del menor a un espacio de terapia familiar en el centro de salud mental de la zona de residencia del menor y supletáneamente en el gabinete psicológico privado que elijan las partes. Como voy mal de tiempo, quiero hacer una cosa de incidencia, porque se ha planteado además hace un par de semanas en la sala, porque un padre recurría, porque se le decía que fuera a un servicio de mediación familiar y de terapia familiar, más mediación de la terapia familiar. Y entonces él decía, pues que no se tenía por qué el juzgado obligarle, no tenía por qué obligarle al juzgado a acudir a ese tipo de terapia. Y me acordé del artículo 92.10. Entonces no sé qué opináis sobre la posibilidad de aplicar este artículo, en cuanto que el juez puede establecer las cautelas necesarias para que se cumplan los regímenes establecidos, de aplicar este artículo para compeler de alguna manera, que siempre a los jueces nos quedamos un poco diciendo, ¿cómo voy a obligar a una persona que vaya a una terapia familiar, que vaya a un psicólogo, a un coordinador parental? Bueno, pues todas estas resoluciones, que os estoy diciendo, que también hay muchas en Barcelona, sí que compelen bajo el apercibimiento de que en otro caso se puede considerar que existe un ejercicio inadecuado de la patria potestad. Y ahí ya podemos entrar a valorar modificaciones pues, de medida, guardia y custodia, de patria potestad. En fin, un poco lo resumen muy rápido, pero bueno, espero que os haya servido un poco para saber cuál ha sido la orientación de los jueces. ¿Sí? Muchas gracias. Queda abierto el debate, podéis formular preguntas. Supongo que habrá un montón, ¿no? Juan Pablo, Lo si me queráis. dejas, Juan Pablo, Sí. si me dejas decir solo una cosa. Sí. Agradecer a las tres ponentes y yo quería remarcar una frase de las que habéis dicho cada una de vosotras. En el caso de Paloma, que los abogados debemos ser parte de la solución, la importancia de los límites, y una cosa que ella hace y que yo me he visto muy reflejada es nunca dejo que los niños vayan al despacho. Hay compañeros que discrepan con esta cuestión, pero yo absolutamente la tengo clarísima.
en el caso de Sofía, que también me ha encantado su intervención, y decía qué importante el tono que tiene y la voz también para tranquilizar. Señalaba ella en el caso de los niños la importancia del lenguaje no verbal, que es el que ellos entienden. Y luego Antonia señalaba la necesidad de recursos económicos, que creo que es lo más importante, porque muchas veces hablamos de todo lo que se podría hacer, pero desde luego no podemos porque no tenemos medios. Y con respecto a esto último, con lo que finalizaba Antonia y que lo realizaba por la vía del 9210, yo abro una cuestión que no sé qué pensáis algunos de vosotros, pero en mi experiencia no funciona. Al final, cuando obligas a los progenitores a ese tipo de terapias, no funciona. Gracias. Puedes apagarlo. Bien. Decía, en relación con el tema que ha introducido Ana, y que ha apuntado también Antonia, lo primero, deciros a los abogados que los jueces en las exploraciones siempre, por lo menos en mi caso, y creo que en la inmensa mayoría de los jueces, preguntamos a los niños si han estado con su padre o con su madre en el despacho del abogado, que lo sepáis. Y nos parece algo absolutamente penoso instrumentalizar a los hijos, no ya solo por los padres, sino también por los abogados. Para decir, mira, te va a preguntar esto y tienes que responder esto otro. Y que sepáis que también los jueces hemos recibido algún tipo de formación en tratamiento a los menores en algunas formaciones del Consejo sobre cómo debemos abordar la interacción con el menor, qué podemos preguntarles, qué podemos no preguntarles, y nunca les queremos preguntas directas, pero sí obtenemos esa información que necesitamos, ¿no? Y muchas veces con ayuda del psicólogo del equipo, del que nos valemos también para obtener más información y sobre todo para crear un ambiente amable, distendido, en el que el chaval se relaje incluso. En Madrid hay una experiencia que es la de los perros, son perros labradores, de los que a veces nos servimos los jueces para poder hacer exploraciones a menores de muy corta edad, de entre 5 o 6 años, que a veces es muy útil también. Bueno, y en relación con lo que creo que apuntaba Antonia acerca de la posibilidad de imponer un tratamiento psicológico o cualquier tipo de terapia a los progenitores, no la recuerdo ahora, pero hay 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recientemente otra, creo que de Valencia, en la que claramente se deja establecido que no cabe imponerlo a ningún progenitor. Sí cabe imponer, perdón, que se ha ido, el terapia o tratamiento psicológico al menor, en interés y beneficio del mismo, pero nunca a los progenitores. Eso no quiere decir que los jueces no obtengamos las consecuencias necesarias de la negativa de un progenitor a someterse a esas terapias. Si tú tienes un padre alcohólico, limitas el régimen de visitas y estableces como condición que se someta a un programa de tratamiento de deshabituación con controles periódicos sorpresivos y el padre se niega, obviamente dejas abiertas las puertas a que el juez suspenda el régimen de visitas, pura y simplemente. De manera que esa no obligatoriedad hay que entrecomillarla en el sentido de que puede acarrear graves consecuencias para el progenitor que se niega voluntariamente a someterse a esa terapia o a colaborar, en definitiva, en los programas de tratamiento psicológico necesarios para que mejore la situación emocional del menor y para que los problemas que hay desaparezcan. Y ya no me enrollo más, había manos levantadas, creo que la primera fuiste tú. Si quieres, di tu nombre para que... Sí, abogada. Sí, abogada. Bueno. Yo quería preguntar, me llama poderosamente la atención. ¿Sí? Esto no está encendido. Sí, hola. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Me llama poderosamente la atención, yo tengo procedimiento, yo estoy en Sevilla, en el que el equipo psicosocial deja entrever un poco que hay un poquito de alienación, tal. Nosotros solicitamos que el equipo psicosocial siga viendo a los niños, me dicen que no. La niña después de eso tiene intento de autolisis, un montón de cosas, ponemos un 156, antes de verano, no me contestan antes de verano, tal. Las niñas quieren ir a un psicólogo privado, nosotros ponemos un 156 solicitando que les vea el psicólogo privado. El padre no se niega a que los niños, porque reconoce que los niños tienen un problema, a que vayan al psicólogo, pero dice que tiene que ser a la fuerza en seguridad social. ¿Vale? Entonces, su señoría me acota y me dice que no. O sea, yo le digo a su señoría, mire usted, o sea, las niñas están en una mutua, están en Adelas, me parece que es, que el padre sea el que decida, nos da igual, nosotros no queremos, pero realmente todo el mundo sabemos que los recursos
públicos y los jueces me dicen que no, que la niña va al público, que eso es lo que hay, que me parece bien. Entonces íbamos a recurrir, nos recurrimos porque la audiencia ya, el recurso, la modificación primera vaya por 2 años y medio, no me da tiempo. Ya han pasado los 2 años, las niñas lo que no quieren es que las metan en más follones porque llevamos 16 años de pleito. Y no quieren ir al juzgado. Hombre, es que el otro día vamos al juzgado porque el padre no quiere que la niña siga cursando los estudios en el centro donde están. Hay una cuenta de 17.000 euros. El padre dice que no. Y va una niña a reconocimiento judicial y su señoría le dice a las niñas, hombre, el problema que hay aquí, vosotras sabéis que es de dinero, ¿no? Que es que tu padre no quiere pagar. O sea, perdona. O sea, entonces, yo me voy, ahora que las niñas quieren que las sigan viendo, pero un psicólogo privado, porque ellas dicen que el médico de seguridad social la ve cada 2 o 3 meses, y me encuentro con que no hay manera. Me perdona, yo creo que más que los niños los que tienen que ir al psicólogo son los padres. Entonces, Vamos a ver. no, la madre está yendo al psicólogo, que es la que quiere que ella vaya al psicólogo precisamente para que el psicólogo le pueda decir por detrás qué hace con la niña. Pero es que a las niñas mismas que les han dado ataques de estrés en el colegio, no hay manera. ¿Eso cómo lo soluciono? Porque si me voy a audiencia, ¿cuánto tiempo me tarda? Pero vamos a ver, pero verá, es que es lo que estamos un poco hablando de que los abogados también tenéis que redirigir muchas veces los pleitos. Es decir, una familia que lleva 16 años en conflicto judicial, eso es que no funciona la familia, no los niños. Entonces, cuando el padre me ha puesto 15 pleitos, bueno, yo nada más que puedo defenderme. O sea, claro. me pongan, es que me han puesto 15 pleitos y siguen. Vamos, que ha ido hasta maltrato, la han archivado. Pues nada, después me pone el procedimiento de modificación, me pone porque ya me ha dicho que había puesto una demanda de maltrato, sí, y se la han archivado a usted, ¿no? Y me admiten a trámite la demanda, que no me la deben haber admitido. Mira, ese caso que estás exponiendo tú lo he tenido yo recientemente en el juzgado. Las partes pedían que se sometiera a tratamiento psicológico a una menor, creo que de 12 años o 13, ya no recuerdo bien. El padre no se oponía, pero pedía expresamente que fuera en un centro de salud mental, ¿no? Yo sé que en Madrid los centros de salud mental, además conozco a varios psicólogos que prestan servicios allí, las citas que dan para tratamiento ambulatorio son de 3 en 3 meses. Y dicen los psicólogos que si tú no quieres establecer una relación profesional de confianza entre el paciente y el psicólogo, necesitas que las entrevistas, que las consultas tengan una periodicidad de 1 semana, 15 días, como mucho, 3 semanas, ¿no? En el caso extremo. Entonces, yo lo que he hecho es una solución intermedia. He pedido a la Seguridad Social que le preste esa asistencia, pero le he pedido a la vez al psiquiatra y al psicólogo del Centro de Salud Mental que informe acerca de si ellos consideran que con las citas que le pauten a la menor, cada mes o cada 2 meses, es suficiente para que el tratamiento sea eficaz o no. Y caso de que el tratamiento no sea eficaz, lo que he impuesto es ya directamente un tratamiento por el psicólogo que se designe al azar porque los padres no se ponen de acuerdo y que pagarán ambos por mitad. No ha podido hacerlo. Gracias. No nos da tiempo, me dicen que no nos da tiempo a más preguntas. Lo siento muchísimo porque nos hemos pasado un poquito. Formalmente pueden hacer preguntas, pero lo sentimos porque la siguiente sí, claro. Y únicamente señalaros una frase que me piden que incida en ella, y es que desafortunadamente ya a día de hoy la intervención judicial no está sirviendo para solucionar el problema. Gracias.